Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a probar el setup TCL C825, Xbox Series X, Samsung Q930B. Vamos a probar Dolby Atmos, prueba de sonido Dolby Atmos con este setup, con el dispositivo de entrada que es una consola Xbox Series X. Va a pasar a través del TV, modo transferencia, la imagen queda en el TV a través de HDMI en handset ARC y sale el audio a la Samsung Q930B, que nos va a ofrecer sonido envolvente surround. Muy bien, ahí te hemos explicado qué es lo que vamos a testear. Vamos a testear Dolby Atmos. ¿Qué vamos a testear? Bueno, vamos a testear todo el setup. Vamos a testear tanto la Xbox Series X, qué tal saca Dolby Atmos nativo. Vamos a probar el modo pase del TCL C825, dispositivo que estamos recomendando. Ahí te estoy mostrando el esquema de conexión. La Xbox Series X está ingresando en un puerto HDMI 2.1 para poder aprovechar resolución 4K, tasa de refresco 120 Hz. Luego la imagen quedará en el TV, lo procesará el TCL C825 y a través de HDMI en handset ARC. Como estás viendo ahí estoy conectando en la entrada salida en handset ARC del HDMI. Estoy conectando la Samsung Q930B para que el audio salga directamente a la barra sin procesamiento por el TV, para que sea la misma barra de sonido la que decodifique Dolby Atmos. Una vez explicado la carretera, el esquema de conexión, vamos a las pruebas. Vamos a testear entonces la Xbox Series X, vamos a testear el TCL C825, pero sobre todo la protagonista va a ser la Samsung Q930B. Vamos a hacer los ajustes ahora de software para que podamos tener la experiencia Dolby Atmos real desde una Xbox Series X, pasando por un TCL C825 y reproducido en la barra de sonido Surround 9.1.4 Samsung Q930B. Ahí estamos, ahí encendí el display de la Samsung Q930B. Lo podrás ver abajo en el ángulo inferior derecho del TV. Abajo vas a poder ver el display para ver cómo capta Dolby Atmos con esta combinación que te voy a recomendar. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Xbox Series X para hacer la configuración de salida para poder tener bien configurada la consola. Hay que ir configurando paso a paso todo. Vamos a ir a la parte de general, vamos a ir a opciones de pantalla y televisión, vas a dejar resolución 4K Ultra HD, vas a dejar tasa de actualización 120 Hz. De esa manera vas a tener la mejor calidad de imagen en el TCL C825. Vas a permitir 50 Hz, permitir 24 Hz, habilitar el modo de baja latencia, permitir 422, vas a dejar todo activado. Aquí no vamos a tocar ninguna configuración y ya está configurada la salida de video de la Xbox Series X. Vamos a la salida de audio. Aquí vamos a probar Dolby Atmos, por lo tanto es muy importante estas opciones que te voy a recomendar. Audio HDMI, vas a dejar seleccionado Dolby Atmos for Home Theater, HDMI only. Esa es la opción que tenés que tener. Luego vamos a información y pruebas de audio y vamos a mirar. Aquí nos dice que el TV no es compatible para emitir 5.1 sin comprimir, ni tampoco es compatible con 7.1 sin comprimir. Eso sí, que si querés conseguir 5.1 y 7.1 sin comprimir, deberás conseguir un dispositivo compatible, un TV que pueda permitir ese modo paso, o si no directamente cambiar la carretera de la comunicación, conectar la Xbox Series X a la barra primero y de la barra pasar al TV. Pero ello va a tener una desventaja en imagen, ya que la barra de sonido no te va a permitir paso a 4K 120 Hz, por lo tanto
ahí deberás optar. Bueno, ahí te dejé explicado, tenés que tener Dolby Atmos for Home Theater aquí habilitado en la parte de HDMI. Ya te expliqué lo de información y pruebas de audio, y aquí en configuración de salida de audio vamos a dejar aquí, como estás viendo, Dolby Atmos. Ahí estamos escuchando Dolby Atmos for Home Theater, ahí lo estamos escuchando, ahí vemos Dolby Atmos en el TV, Dolby Atmos en la barra. Perfecto. Perfecto, como pudiste escuchar y ver en el display de la barra, tanto la notificación en pantalla, el OSD en el TCL C825 nos mostró que estábamos sacando Dolby Atmos, y también la barra de sonido en su display nos ha mostrado lo mismo. Lo volvemos a ver para que estés atento. Ahí estamos, volvemos a verlo para que estés atento. Fíjate cuando colocamos Dolby Atmos, ahí está. Como podés escuchar, tenemos un sonido surround excelente, se escucha de adelante, se escucha de atrás. Lo bueno de las barras de sonido, de los equipos dedicados, es que cuando no sabés de dónde viene el audio es porque es espectacular. Acá realmente es un sonido, un paisaje sonoro envolvente que no sabés bien de dónde viene. Sí sabés que tenés sonidos de atrás, de adelante, tenés sonido vertical, pero es excelente lo que estamos escuchando. Pero vamos a hacer las pruebas bien completas. Vamos a buscar un demo en Dolby Atmos, pero antes no me quiero olvidar cómo configurar el TV para poder tener esta experiencia. Bien, no solamente la consola, el dispositivo de entrada, también el dispositivo terminal en este caso. Vamos a ir a configuración, vamos a ir a canales y entradas, vamos a ir a entradas y vamos a asegurarnos que esté activado el estándar avanzado de HDMI para poder tener todas las funcionalidades de HDMI 2.1, una de las cuales es Enhanced ARC. También vamos a tener activado el modo ARC, vamos a tener activado el modo automático de baja latencia y activado frecuencia de actualización variable, ya que la Xbox Series X lo permite. También vamos a activar la barra de juegos que tenemos en nuestros televisores TCL para poder tener la mejor experiencia en cuanto a gaming, y también para poder tener la información en pantalla que estás viendo ahí arriba. Muy bien, ya tenemos configurado ahora el TV TCL en su imagen. Ahora vamos a configurarlo en el audio. Para ello vamos a ir a configuración, pantalla y sonido, vamos a ir a sonido y vamos a ver lo siguiente: que esté activado Dolby Atmos, obviamente, y en salida de sonido que esté en ARC o automático. Cualquiera de las dos opciones te va a funcionar perfecto. En avanzados, el tipo de SPDIF es importante que esté en transferencia o automático también. Ahí están todos los ajustes que tenés que hacer en el TV para poder disfrutar de Dolby Atmos en tu barra de sonido, en tu equipo compatible. Muy, pero muy bien. En la barra, ¿hay que activar algo? No, muy bien por Samsung, es automático. La barra detecta automáticamente la señal que está recibiendo y lo va a mostrar en el display. Muy bien, ahora lo que nos resta, ya sabés cómo configurar la consola, ya sabés cómo configurar tu TV, ya sabés que la barra es automático. Si está todo bien configurado el hardware, te va a tomar automáticamente la mejor señal. No hace falta que actives nada en la Samsung Q930B. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un contenido. Vamos a buscar un contenido que esté en Dolby Atmos. Para eso vamos a la aplicación oficial, vamos a Dolby Access, así podemos disfrutar de la mejor experiencia en Dolby Atmos. Nada mejor que la aplicación oficial, que la estamos corriendo desde la Xbox Series X. Muy bien, y ahora a prepararse para las pruebas de sonido que vamos a realizar, que están en Dolby Atmos. Vamos a buscar un demo, ahí vemos contenido de demostración de Dolby Atmos.
Ahí colocamos y escuchamos y percibimos Dolby Atmos con este setup. Ahí ves en la barra que está activado Dolby Atmos. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with 10-point accuracy. Whether the soundscape sets the mood of a scene. Whoa! What is this place? Come on, you guys, let's go! Or captures the full extent Do you want to know my secret? of nature's fury. Sencillamente excelente en todo aspecto, tanto la Xbox Series X sacando el sonido Atmos real desde la propia consola, el TCL C825 en modo transferencia pasando el audio de manera excelente a la barra para que sea la barra Samsung Q930B la que nos saque y decodifique como corresponde el sonido. Como ves, realmente excelente. Probamos otro demo. Bueno, gente, como pudieron escuchar, ver, percibir, realmente excelente la prueba de sonido Dolby Atmos en este setup Xbox Series X, TCL C825 y Samsung Q930B. Seguiremos haciendo pruebas y te seguiremos informando de todos estos dispositivos que estamos haciendo soporte, compartiéndote la información para que puedas disfrutar de la mejor experiencia. Y si estás pensando en un setup, en un ecosistema tecnológico para poder armarte tu sala de juego, tu sala de cine, tu sala de esparcimiento, de ocio, pasatiempo digital, nosotros te vamos a estar acompañando y asesorando cuáles son las mejores opciones, los mejores dispositivos, y una vez que los compras te brindamos soporte para que puedas estar al tanto y actualizado de cada uno de ellos. Como siempre te digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.